El más reciente éxito comercial de DreamWorks, Un jefe en pañales o Boss Baby, es una comedia sobre las dificultades de pasar de hijo único a ser un hermano mayor, aunque todo esto desde un tono de comedia con una trama completamente disparatada, narrada desde la perspectiva del personaje principal, Timothy. La trama es irreverente, partiendo de la idea de que los bebés provienen de una compañía administrada por otros bebés inteligentes, y el jefe en pañales tiene la misión de mantener la productividad de la misma y así perpetuar su existencia. El film no busca la creación de un debate social o alguna especie de concientización en la audiencia, más allá del valor de la familia, y busca coger el tono de las animaciones de los 50 y 60, donde el humor slapstick o de pastelazos prevalece, con un enfoque en la inocencia de los niños y un diálogo ingenioso. Desgraciadamente, existen momentos en los que esto se desvía con el uso de humor escatológico y momentos emocionales forzados, aunque estos momentos son limitados y nunca se sobreponen en la narrativa. En la actuación destaca el jefe en pañales, interpretado en inglés por Alec Baldwin, y en español por Mario Arbizu. El primero no requiere mucha presentación internacional, y Arbizu también realiza la voz de Skipper para este mismo estudio. Aún más que la trama y los temas, la animación hace un homenaje a series como Rocky Bullwinkle, Mr. Magoo y El Inspector, particularmente durante las escenas de imaginación de Tim, emulando este estilo con los cambios de paleta de colores y cambiando los modelos de personajes, desde cel shade hasta 2D. Los personajes son expresivos, con modelos bastante dinámicos, estirándose y contrayendo, denotando una animación similar al 2D, algo que auxilia en lo rápido de su edición y comedia. El uso de la música en general fue acorde e interesante, aunque únicamente una canción en particular adquiere un significado relevante en la trama. El director fue Tom Grath, quien también codirigió las 3 películas de Madagascar, y completamente solo, mi segunda favorita de DreamWorks, Megamente. El escritor, Michael McCullers, ha trabajado en Yeah, baby. sí, esas, así como en Mr. Peabody Sherman, y actualmente se encuentra en Shrek 5 y Hotel Transilvania 3, así que dará mucho de qué hablar en animación. En este aspecto, la película es completamente intrascendente. Sin embargo, su importancia como una comedia simple de animación en una época excesivamente seria es interesante. De vez en cuando, una obra cómica bien intencionada y correctamente ejecutada es necesaria para preservar cierto balance en la industria. Actualmente es la número 1 en taquilla, superando a Ghost in the Shell y La Bella y la Bestia, lo cual habla de que la audiencia también demanda este tipo de material. Para resumir, la trama tiene varios problemas debido a lo caótico e irreverente de sus temas, lo cual no hace del todo creíbles sus momentos de drama. Sin embargo, la comedia y la acción aprovechan este ritmo y brillan como un retrato de la inocencia y el ingenio. Las actuaciones son más que excelentes. La diversidad de elementos visuales y el constante homenaje a la animación de los años 50 y 60 demuestran la pasión de los animadores detrás del proyecto. La animación es fluida y los personajes son expresivos, demostrando la calidad detrás de la obra. Desgraciadamente, carece de trascendencia más allá de un homenaje a este estilo de historias, aunque su éxito comercial podría impulsar un mejor uso de las animaciones del pasado. Con todo esto, la puntuación final es un 7.4 de 10. Sin duda, una animación impresionante en varios aspectos, sobre todo visuales. He de admitir que toda la publicidad de este film me indicaba una animación mediocre, sin embargo, me sorprendió por completo. Este problema viene del tipo de difusión que las distribuidoras dan a estos films, y con la finalidad de atrapar al público en general, no emplean sus elementos más innovadores y se centran en los más genéricos. Si ven esta película con cierta inocencia y la perspectiva de una época más simple, en la que las historias insensatas simplemente funcionaban por el placer de brindar una historia familiar, al estilo de Dr. Seuss y con comedia al estilo de Tom y Jerry, definitivamente disfrutarán este film. Les ha hablado el ajolote de la animación, apasionado entusiasta de este medio. Les deseo lo mejor y recuerden, esta es una maravillosa época para estar vivos. Aburrido. ¿Qué decías?